compartir. Ok. Muy bien. ¿Logran ver la diapositiva? Sí, doctora. Listo. Muy bien. Entonces, a ver, lo que nos faltaba tratar la semana pasada era en relación al diagnóstico laboratorial del VIH. Entonces, nosotros lo que conocemos del VIH es de que este virus pues pertenece a la familia de los Retroviridae, está dentro del género de los lentivirus. Se conoce que tenemos los tipos del VIH-1 y el VIH-2, es un virus esférico envuelto que tiene en su genoma dos líneas de ARN positivo. Es importante que conozcan cuáles son los genes, sus productos y las enzimas que va a producir. Esto especialmente porque han sido puntos tanto para tomarlos en cuenta en el diagnóstico como en el tratamiento. Entonces, los genes más importantes que va a tener este virus son el gen EMP de envoltura, el gen POL y el gen GAG. Por ejemplo, el gen EMP va a codificar lo que son proteínas de envoltura, ¿no? Específicamente las glicoproteínas, tanto transmembrana como la externa, como es el caso, por ejemplo, de la GP120, ¿no? O la GP41. Especialmente interés es en relación a la GP120, que es la que se va a unir a los receptores CD4 de los linfocitos T, ¿no? Que sabemos que es una importante blanco, es el blanco más importante para la acción de este virus. En relación al gen POL, va a codificar lo que son proteasas, la proteasa del virus, las integrasas, las enzimas, las transcriptasas reversas, ¿no? Y este tipo de enzimas, pues son puntos también, o son consideradas, mejor dicho, moléculas precursoras del virus. En relación al gen GAG, pues lo que va a producir son proteínas que están dentro de la envoltura, ¿no? Como lo que vamos a tener las poliproteínas precursoras, la proteína de la cápside, de la matriz o de la nucleocápside, ¿no? Acá, dentro de todas estas, pues creo que la que mayor importancia tiene es el P24, el cual lo hemos utilizado, o se utiliza, mejor dicho, como parte de las pruebas para detectar tempranamente la infección por VIH. Entonces, ¿cuáles son los parámetros virales que se van a dar durante la infección? Los marcadores específicos tenemos el ARN del virus, los antígenos para el P24 que lo hemos mencionado y también la IgG y la IgM para el VIH-1. El momento de aparición de estos marcadores pues depende, por ejemplo, de las características del virus, del tipo de test que utilizamos para la detección y también tiene que ver mucho la respuesta inmune de cada paciente. Entonces, los marcadores van a tener un tiempo de aparición, ¿no? Sabemos de que en la infección pues existe un tiempo de ventana, ¿no? Que aproximadamente se va a dar, es alrededor de 20 días, puede ser un poco más, dependiendo del paciente. Y acá tenemos que en este periodo, pues hasta antes de la aparición de lo que es el P24, las pruebas que podemos utilizar son inmunoensayos de cuarta generación. A partir de que ya se empiezan a generar pues, los antígenos del P24 y empieza a generarse lo que es la IgM, pues las pruebas de tercera generación nos permiten ya una detección del virus de forma más certera, ¿no? Lo ideal de usar estas pruebas de tercera generación es a partir de los 3 meses después de la infección, ¿no? Porque ya empieza a presentarse en la sangre los anticuerpos. Entonces, va a haber una fase de elipse, que la vamos a tener acá, en la cual el virus pues, se va a encontrar replicándose a nivel de la submucosa, ¿no? Luego de esta fase empieza la aparición de lo que es el ARN del virus a nivel del plasma, aproximadamente entre 7 a 21 días, y luego sigue la presencia de lo que es
el antígeno del P24, ¿no? Que es, digamos, es la detección más temprana que podemos hacer del virus en sangre. Y luego van a aparecer lo que son las inmunoglobulinas, la IgG, perdón, la IgM, ¿no? Y luego, poco a poco, empieza a aparecer la IgG, ¿no? Cuando nosotros deseamos hacer el diagnóstico de una infección por VIH, utilizamos un algoritmo, ¿no? Por ejemplo, si yo le realizo al paciente estas pruebas de inmunoensayo de cuarta generación, que son las que van a detectar la presencia de antígenos, así como de anticuerpos, si sale negativo, pues definitivamente el paciente es negativo para la infección. Si sale positivo, lo ideal es hacer una repetición por duplicado, no repetir doblemente la prueba. Si sale en estas dos oportunidades negativo, me confirma que el paciente no tiene la infección, pero si saliera las dos positivas o una de ellas positivas, hay que hacer la diferenciación frente al VIH-1 y el VIH-2, dosando la presencia de los anticuerpos. ¿Listo? Entonces, las posibles variaciones o lo que uno podría encontrar en estos pacientes es o que sea positivo para el VIH-1 o que sea positivo para el VIH-2. Se pueden dar casos que haya positividad para VIH-1 y para VIH-2, sí. Sí hay casos, son los más raros, son pocos detectados, pero sí se puede dar. Hay casos en los cuales pues sale negativo para ambos o simplemente la prueba me arroja como indeterminado. En este caso, ¿no? Al haber tenido una prueba de cuarta generación positiva y con estos marcadores negativos, pues lo que se hace es detectar la presencia del ARN para el VIH-1, que digamos es el que más predomina frente al VIH-2. Entonces, si este ARN pues sale positivo, mi paciente tiene una infección por VIH-1, ¿no? Y hay también posibilidades de que salga negativo para el ARN del VIH-1, entonces ahí se tendría que realizar pruebas para VIH-2, ¿no? Entonces, igualmente, este es un esquema de cómo sería el curso típico de la infección por VIH no tratada, ojo. Y vamos a ver cómo durante un periodo temprano la infección pues, se va a diseminar ampliamente y esto es cómo se va a detectar con la disminución del conteo de los linfocitos TCD4, ¿no? Una caída importante a nivel de estos linfocitos porque sabemos que es el blanco de este virus, ¿no? Mientras los linfocitos caen, pues vamos a encontrar que empieza a haber mayor presencia de ARN, de copias de ARN del virus a nivel del plasma, ¿no? Existe un periodo que es el periodo de latencia, ¿no? Donde el paciente pues no tiene mucha sintomatología o simplemente está sintomático, donde los niveles de linfocitos no están tan bajos, ¿listo? Se mantienen, digamos que como en una caída muy lenta, casi indetectable, y el número de copias de ARN también disminuye, ¿listo? Llega un periodo, este periodo de latencia pues puede durar durante muchos años, hasta 10 años, ¿listo? Y luego empiezan pues ya a verse afectados de forma muy importante los linfocitos T, entonces ya muestran un descenso significativo y las copias de ARN pues también empiezan a aumentar. Y es ahí en ese periodo que empiezan todos los síntomas constitucionales que va a presentar el paciente, ¿no? Estado caquético, toda la sintomatología constitucional, ¿no? Y mientras más vayan disminuyendo mis linfocitos TCD4, el paciente está predispuesto a contraer otras enfermedades, ¿no? Las famosas enfermedades oportunistas, las cuales se van a manifestar cuando los niveles de linfocitos TCD4 están por debajo de las 200, ¿no? De las 200 células, ¿no? Y finalmente, pues cuando ya los linfocitos a veces llegan a niveles de 0, o de 50 para abajo, ¿no? El paciente pues ya simplemente se va a ver muy comprometido y lo que va a quedar pues es que el paciente fallezca. Entonces, cuando yo tengo un paciente que se encuentra con una infección aguda, los síntomas que va a presentar pues son muy generales, ¿no? Tiene fatiga, rash, cefalea, náuseas, sudoración nocturna, ¿no? Que a veces pues pasan desapercibidos. Es importante que cuando ustedes, si ustedes tienen pacientes con infección por VIH o también cuando se da la oportunidad de dar charlas de prevención, que se marque una diferencia importante entre lo que es la infección por VIH y lo que es el SIDA, ¿no? Porque muchas veces se pensaba pues que es lo mismo, pero no. En lo que es el SIDA, pues digamos que es el estadio terminal de la infección, donde vamos a encontrar una importante supresión del sistema inmune y el paciente empieza a presentar una amplia variedad de infecciones oportunistas, así como de neoplasias que son inusuales. En relación a lo que es la carga viral,
es un indicador importante y es pues simplemente la cantidad de virus que vamos a encontrar en la sangre. Tiene un valor pronóstico significativo y es nuestro mejor predictor de evolución clínica, pero a largo plazo, ojo con eso. Y nos va a también permitir evaluar la respuesta o la efectividad del tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, eso es parte de, digamos, de los exámenes de rutina que se les hace a los pacientes con VIH para ver cómo están evolucionando. Y en relación al número de linfocitos TCD4, este va a ser nuestro mejor predictor de riesgo, pero a corto plazo, ¿no? Sobre todo, como mencioné, para el desarrollo de infecciones oportunistas, donde nuestro punto de corte pues, va a ser de 200 de 200 células para abajo. Entonces acá igualito una tablita donde tienen todos los, digamos, los productos de los genes, el GP120, el P24, entre otros, que son importantes que ustedes reconozcan. Entonces, el VIH puede ser detectado por varias vías. Podemos hacer el aislamiento del virus utilizando cultivos de linfocitos en sangre periférica. Y acá lo que vamos a fijarnos es en el número de células infectadas circulantes, los cuales van a variar dependiendo del estadio de la enfermedad en la cual se encuentra nuestro paciente. Esta técnica más se utiliza para estudios de investigación. En cuanto a la determinación serológica de la presencia de anticuerpos antivirales, lo que hacemos es una medición de anticuerpos por inmunoensayo, ¿no? Lo que es el ELISA, y también utilizamos el Western blot, ¿no? Y para medir lo que son el ácido nucleico viral o los antígenos que se están produciendo, utilizamos lo que es el PCR en tiempo real, el DNA-PCR y el BDNA, que más adelante los vamos a explicar. Entonces, ¿cuáles son las muestras o de dónde podemos tomar muestras para analizar la presencia del virus? Lo que más se utiliza, ¿no? ampliamente es la sangre extraída de una vena, o también podemos utilizar una muestra de sangre obtenida pinchando pues, el dedito del paciente, ¿no? Otras muestras se pueden tomar que son menos efectivas, lo que es el hisopo en una muestra, utilizar un hisopo para sacar muestra de saliva, o también en muestras de orina, ¿no? Pero como les menciono, es lo menos frecuente. Entonces, las técnicas de laboratorio que nosotros empleamos para hacer la detección de la infección, tenemos métodos directos y métodos indirectos. En los métodos indirectos tenemos, por ejemplo, pruebas de screening serológicas, como es las técnicas de inmunoenzimáticas, el ELISA, que tenemos hasta de cuarta generación. Por ejemplo, las de primera generación es una inmunoenzimática indirecta con antígenos obtenidos de un lisado vírico. La de segunda generación utiliza antígenos obtenidos de proteínas recombinantes o también péptidos sintéticos. Las de tercera generación es la de tipo sándwich o de inmunocaptura, donde se trabaja con un antígeno que es obtenido también de estas proteínas recombinantes o de péptidos sintéticos, y además se hace la detección de anticuerpos específicos para lo que es la IgG, la IgM y la IgA. Y los de cuarta generación, que es una detección combinada tanto de los anticuerpos específicos como de los antígenos de VIH para el P24. Otras técnicas que están dentro de estas pruebas de screening son la aglutinación y la inmunocromatografía. Pero creo que ampliamente en los laboratorios sabemos que la técnica de ELISA pues nos ayuda, es una de las primeras pruebas que se puede utilizar. Pero como pruebas confirmatorias, ¿no? Tenemos lo que es el Western blot, que ya lo hablamos en las clases anteriores, lo que es el inmunoensayo lineal, ¿no? Que es muy similar al Western blot en cuanto a su sensibilidad, la radioinmunoprecipitación y la inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Los dos últimos, como indican, no son usados tanto porque son muy subjetivos y la técnica es muy compleja, ¿no? Entonces, siempre cuando quieren hacer el diagnóstico, se inicia con una prueba de ELISA, pero la prueba de ELISA no es la prueba confirmatoria. La prueba confirmatoria, digamos, el gold estándar para el diagnóstico de VIH va a ser siempre el Western blot. Entonces, el Western blot lo que hace es identificar pues este lisado viral trabajado en un gel bajo un campo electroforético, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un control negativo, un control positivo, y las distintas proteínas y glicoproteínas que va a detectar esta prueba, ¿no? Y de acuerdo a su marcación, pues vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? Y más adelante vamos a hablar cuándo marca positivo y cuándo marca, o sea, a partir de cuándo se debe indicar que es un Western blot positivo, porque no es simplemente que tenga una línea y, por ejemplo, acá, ¿no? Tengo un P24 que está marcado,
pero eso no significa que sea positivo. Dependiendo de las distintas organizaciones, pues se ha marcado una pauta para dar el diagnóstico en relación al Western blot, ¿no? Y en relación pues al IA, ¿no? Que lo que va a hacer es medir los antígenos recombinantes o sintéticos, que es un inmunoensayo en tira. Es una prueba que es mucho más sencilla de interpretar, ¿no? Igualmente utilizan tiras para ver la coloración en bandas, ¿no? Y también dependiendo de qué es lo que va a marcar, qué tipo de glicoproteínas o proteínas se van a marcar, pues vamos a ver si es positivo o negativo. Ahora, dentro de los métodos directos tenemos, por ejemplo, lo que es el cultivo vírico, que en este caso, pues, son estudios que están reservados más que nada para ver lo que es variabilidad genética, epidemiología molecular, patogénesis vírica o también la resistencia a fármacos. ¿Cuándo consideramos un cultivo positivo? Cuando se logra observar el efecto citopático que tiene el virus o cuando detectamos la formación de productos virales, ¿no? Como es el caso de los antígenos para el P24 o la transcriptasa reversa o inversa. En el caso de la detección de la antigemia, lo que se detecta pues es el antígeno para el P24, que como ya les dije, este P24 se va a encontrar a nivel del core del virus y es un marcador precoz de una infección aguda por VIH, ¿no? Y su presencia pues varía de acuerdo a la formación de los anticuerpos que lo van a inactivar. En cuanto a las pruebas de detección molecular del ADN provírico y del ARN vírico, pues tenemos el PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa, el ADN ramificado o bDNA y la amplificación basada en la transcripción o TMA, ¿no? Otros exámenes moleculares son necesarias en el reconocimiento de lo que son o trabajan principalmente, perdón, en reconocer los fragmentos del genoma del virus. Ahora, cuando hablamos de la carga viral, hemos dicho que es la cantidad de virus que va a estar presente en el plasma, no el número de copias de ARN. Esta carga se va a medir utilizando las pruebas de PCR en tiempo real y está indicado cuando se quiere hacer un diagnóstico de infección aguda, cuando hay un diagnóstico de transmisión materno-fetal para ver o controlar lo que es el tratamiento antirretroviral y valorar pues, el riesgo de transmisión del paciente. En cuanto a todas las pruebas que hemos mencionado, estas, bueno, se basan, y como toda prueba creo, hay que ver cuán sensibles y cuán específicas son. Entonces, ¿a qué nos referimos con especificidad? Especificidad va a ser la capacidad que tienen estas pruebas diagnósticas para detectar los que tienen la condición que buscamos en una población, es decir, los verdaderamente positivos, ¿no? Y la especificidad es todo lo contrario, va a ser la capacidad para poder detectar los que no tienen la condición que buscamos en una población, es decir, los verdaderamente negativos, ¿no? Entonces, lo ideal a veces es que sean, tener pruebas altamente sensibles, ¿no? Y la especificidad, bueno, puede variar. Hay que tener cuidado porque a veces vamos a detectar falsos positivos como falsos negativos. Entonces, ¿cuáles son las causas de estos errores que se pueden presentar? Por ejemplo, en el caso de tener falsos positivos, estos se pueden deber porque haya un error en la extracción o en la identificación de la prueba, porque los pacientes con anticuerpos pacientes que desarrollan anticuerpos frente a distintos antígenos HLA por causas relacionadas al suero, es decir, al aspecto lipídico, que hay hemólisis, contaminación microbiana del suero o inactivación del suero por acción del calor. Que el paciente de repente tenga otras enfermedades autoinmunes, a veces se ha visto esto en caso de multíparas, en pacientes que hayan sido multitransfundidos o que estén en hemodiálisis, pacientes que tienen otro tipo de infecciones por virus, como es el caso de infecciones por papiloma o por hepatitis B, ¿no? O que recientemente hayan sido vacunados frente al virus de la hepatitis B o de la gripe. Y en el caso de los falsos negativos, igualmente, pueden ser por errores de la extracción o de la identificación, o porque el paciente se encuentra en este periodo de ventana antes de que aparezca la presencia de los anticuerpos, porque hay una insuficiente producción de anticuerpos, ya sea porque se encuentre en una terapia inmunosupresora prolongada, porque sean pacientes con trasplante de médula, o porque tengan alguna alteración de linfocitos B. También se ha visto falsos negativos en pacientes neoplásicos, con plasmaféresis o exangiografía transfusión, cuando hay una respuesta anómala frente a la infección por VIH, infección por tipos de VIH no detectados por los antígenos incluidos en la prueba que se ha realizado, o porque hay fallas en la técnica o en el proceso de fabricación del equipo para el diagnóstico. Los criterios de positividad, lo que les estaba mencionando, dependiendo de
la organización pues se ha tomado en cuenta cuando se va a dar positivo, ¿no? Por ejemplo, lo que indica la OMS es que es positivo cuando hay reactividad frente a dos glicoproteínas de cualquiera de, por ejemplo, la GP120, la 160 o la GP41. Según la Cruz Roja Americana, es cuando hay reactividad frente a una proteína de cada gen estructural, es decir, una proteína producida por el gen M, por el POL y por el GAP. En el caso del consorcio de estandarización de la serología de retrovirus, es positivo cuando hay reactividad frente a una banda de glicoproteína más una banda de no envoltura. Y según el CDC, pues cuando hay reactividad frente a dos bandas de el P24, el GP41 y el GP160, GP120. ¿No? Entonces, generalmente se toma como positivo cuando tengo marcación para dos glicoproteínas, ¿no? Ahora, hay resultados que pueden indicarnos como indeterminados y estos se dan cuando el paciente pues tiene una enfermedad, una infección aguda, cuando está en un estadio muy avanzado, en recién nacidos con madre seropositiva. Acá hay que acordarnos que, por ejemplo, los neonatos van a mantener los anticuerpos de la madre hasta 18 meses después, ¿no? Y es ahí donde recién empiezan a producir sus propios anticuerpos. Entonces, digamos que si yo deseo hacer un diagnóstico de un niño que presenta infección materna por VIH, entonces se tiene que hacer los seguimientos, sí, pero digamos el tiempo que va a marcar la diferencia entre si son de la madre o son del niño, pues es a partir de los 18 meses. Puede haber también indeterminados en mujeres embarazadas, cuando hay reacción cruzada con otros retrovirus, en sueros inactivados por acción del calor, pacientes con factor reumatoide positivo y también en los multitransfundidos. Entonces, en estos casos debemos de solicitar una nueva muestra para ver variaciones en bandas, ver lo que es la carga viral, ¿no? Para detectar una infección aguda, y estas muestras deben ser tomadas nuevamente al mes. Entonces, en cuanto a nuestro algoritmo para el diagnóstico de la infección, se realizó un ELISA mixto, tanto para VIH-1 como para VIH-2. Si sale negativo, genial, ahí queda. Si sale positivo, ya sabemos que la prueba confirmatoria es el Western blot. Si sale positivo, tenemos el diagnóstico. Si el Western blot sale negativo, también, ¿no? El problema sería cuando es indeterminado. Si es indeterminado, pues podemos hacer un PCR cualitativo, ¿no? Que marca o es positivo o es negativo, o podemos hacer un Western blot para VIH-2, ¿no? Si puede marcar positivo, negativo o indeterminado. Ahora, también hay un algoritmo que se va a emplear para aquellos donantes de sangre, ¿no? Entonces, la muestra que es, la muestra de sangre tiene que pasar por una serie de exámenes antes de poder llevarla al paciente que la vaya a necesitar. Es más, si alguno ha tenido la oportunidad de ir a donar sangre, se darán cuenta de que no es simplemente vengo a donar sangre y ahí queda, ¿no? Primero se pasa un cuestionario muy amplio donde se evalúa pues con una serie de preguntas, por ejemplo, la actividad sexual, el número de parejas sexuales por año, si tiene conductas de riesgo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ese, digamos que es el cuestionario que se hace, es nuestro primer método de selección para ver cuáles pacientes pasan a donar sangre, ¿no? Entonces, luego de que se dona la sangre, esta muestra tiene que ser sometida a un ELISA para VIH-1, VIH-2. Si esto sale negativo, pues es un producto válido y es un donante apto. Si sale positivo, repetimos el ELISA en la misma muestra de sangre y en la bolsa, ¿no? La bolsa que contiene el producto. Entonces, si uno o los dos análisis se mantienen positivos, si es que no se mantienen positivos, pues el producto es válido. Pero si es que se mantiene uno de los dos positivos, podemos hacer lo siguiente. Se va a desechar los productos en cuarentena, ¿no? O podemos repetir el Western blot. Bueno, perdón, podemos hacer el Western blot. Entonces, este Western blot, si sale negativo, tenemos un donante apto. ¿Listo? Si sale positivo o indeterminado, el donante es calificado como no apto y se pasa a destruir todos los componentes sanguíneos de donaciones anteriores si ha tenido esta persona, y se comunica a este donante los resultados de los exámenes y se le tiene que dar una consulta para que le hagan pues
le den el seguimiento y el tratamiento oportuno que van a necesitar. ¿Listo? Ahora, es importante que conozcan cuáles son todas las infecciones asociadas al estadio de SIDA, ¿no? Entonces, el que el paciente entre en un estadio de SIDA significa que está propenso a contraer ciertas infecciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de infecciones? Los hongos, como es el caso de candidiasis, coccidiomicosis, criptococosis, histoplasmosis, neumocystis jirovecii. Neoplasias, como es el caso del sarcoma de Kaposi, que ya lo hemos visto anteriormente. Y los linfomas de no-Hodgkin, como es el inmunoblástico, el linfoma de Burkitt o el linfoma primario de cerebro. O también, en el caso de las mujeres, pues un cáncer de cervix invasor. Bacterias como Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, o Kansai, neumonías bacterianas recurrentes, salmonella de tipo notifi o nocardiosis, ¿no? Parásitos como es la criptosporidiosis, isosporidiosis, estrongiloidosis o toxoplasmosis, virus como es el caso del citomegalovirus, el herpes simple, y el JC varios, ¿no? Que va a producir lo que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que el mismo virus me puede producir ciertas alteraciones, como es el caso de que los pacientes van a presentar demencia relacionada al VIH y un síndrome consuntivo relacionado al VIH, ¿no? Y igualmente el virus me va a producir compromisos neurológicos, como es el caso de la neurotoxoplasmosis, neurocriptococosis, la MEC-TB, ¿no? Meningoencefalopatía por tuberculosis y también la de demencia, ¿no? Y compromisos pulmonares que se pueden dar, como es el caso de neumonía por neumococo, neumocistis por neumocistis jirovecii y la tuberculosis pulmonar. Entonces, este tipo de condiciones hacen de que dentro del tratamiento que van a recibir estos pacientes, no solamente se busque mejorar o tratar de disminuir la cantidad de virus en sangre, sino también prevenir este tipo de infecciones. Entonces, el TARGA, que es el tratamiento antirretroviral de amplio espectro, está dirigido para lograr que mi paciente mejore sus niveles de linfocitos TCD4, disminuya la carga viral y además, pues, de que, como les dije, evitar estas infecciones asociadas, ¿no? El TARG, cuando debemos tenerlo con más cuidado. Por ejemplo, cuando tengo un paciente que tiene un conteo de CD4 menor o igual a 500 células, cuando tiene, por ejemplo, nefropatía asociada a VIH, cuando tiene deterioro neurocognitivo, cuando necesita quimio o radio, cuando requiere tratamiento por otras por otras enfermedades, cuando hay otras enfermedades autoinmunes asociadas, cuando se trata de una gestante, cuando es un VIH agudo que presenta síntomas, cuando tiene una pareja serodiscordante, ¿no? Y todo esto es sometido por un comité de expertos. Entonces, en cuanto al tratamiento antirretroviral, ustedes habrán visto de que no es solamente que doy un antirretroviral y ahí queda, ¿no? Lo que se busca o lo que se da es un cóctel donde se trata pues de a tratar de atacar pues de distintas formas el crecimiento del virus, ¿no? La replicación del virus. Entonces, por eso las tenemos distintas combinaciones, como es el caso del tenofovir, la entricitabina, el efavirenz, o el tenofovir, entricitabina más efavirenz, o lo que es abacavir, la lamivudina más efavirenz, o sidobudina, lamivudina, efavirenz. Esta última, pues creo que es la con la cual más se inicia, ¿no? Y dentro de lo que es la profilaxis, cuando yo tengo, por ejemplo, menos de 200 linfocitos TCD4, es muy probable que se vea afectado por neumocistis, por lo cual dentro de la profilaxis damos cotrimoxazol o por criptococo y vamos a dar fluconazol. Si hay menos de 100 linfocitos, pues más seguro es de que sea afectado por toxo, por lo cual damos cotrimoxazol o podemos dar sulfadiazina pirimetamida, o cuando hay menos de 50, hay que dar profilaxis frente a citomegalovirus o para Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Si es que damos citomegalovirus, iniciamos con ganciclovir, y para Mycobacterium tuberculosis damos como profilaxis isoniazida, ¿no? Entonces, todo esto, todo lo que les he mencionado, en el caso del Perú, el Ministerio de Salud tiene un programa para dar tratamiento a estos pacientes, ¿no? Y lo que tratamos
es darles la mejor medicación para que los pacientes no se compliquen con estas infecciones oportunistas. Hay casos, y sabemos pues las deficiencias que tenemos en el sistema, que a veces pues no se logra dar la medicación de la forma más adecuada, ¿no? Pero lo ideal es eso, ¿no? Y se tiene el apoyo a nivel mundial para solventar estos fármacos, ¿no? Tratando de controlar un poco pues lo que fue la pandemia del VIH que se inició en los años 80. Entonces, ustedes de repente habrán visto en las noticias que hay gente con VIH que vive muchos años, que cuando se les hace la prueba para detectar la carga viral, a veces es cero, es indetectable, y los linfocitos TD4 están en unos niveles casi normales, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de un conocido basquetbolista de los Estados Unidos, que si no me equivoco, vive con VIH desde la década de los 80 aproximadamente, no estoy muy segura. Entonces, pero él, obviamente, tiene mucho dinero, maneja los mejores fármacos, los de última generación, se ha visto que no tiene mucha resistencia y actualmente pues lleva una vida normal, ¿no? Y yo creo que hay varios personajes conocidos con VIH que actualmente pueden tener una vida casi normal, ¿no? Tener familia, desarrollarse de manera normal en la comunidad, sin ningún prejuicio, sin ningún problema, ¿no? Lo más importante, creo que frente a la infección del VIH que se ha vencido, ha sido, y gracias a la comunicación, que antes se daba esa tara social que se tenía frente a estos pacientes. Existe gente todavía que piensa pues, que se pueden contagiar por un beso, un abrazo, compartir un vaso, ¿no? Pero creo que ya es lo menos, ¿no? Y también ya se sabe pues que no es una infección propia de la gente homosexual, sino pues está presente tanto para homosexuales como heterosexuales, no discrimina de sexo, de raza, de condición, de nada, ¿no es cierto? Entonces, parte de nuestro trabajo también es en cuanto a la educación y a la prevención frente a ese tipo de infecciones, ¿no? Como ya lo han hecho ustedes para la presentación con los chicos de primer año de las distintas facultades de la universidad, ¿no? Entonces, y así poco a poco, pues, esperamos lograr controlar este tipo de epidemias que se han dado, ¿no? Es más, por ejemplo, existen programas en los Estados Unidos, si no me equivoco, en California, donde los consumidores de drogas parenterales pueden agarrar y llevar sus jeringas, ¿no? Y les van a dar jeringas estériles para que, de cierto modo, lograr contener, ¿no? este tipo de infecciones, ¿no? Entonces sabemos de que la drogadicción es un problema importante que a veces no se puede solucionar, ¿no? Pero lo que sí se puede ayudar es en cuanto a controlar las infecciones, ¿no? Es un programa interesante que podríamos a veces aplicarlo en otras poblaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, con esto cerramos todo el capítulo de virus del curso y vamos a pasar a ver lo que son los hongos, a ver un ratito, de esta fase. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los hongos, de alguna u otra forma, creo que estamos siempre en contacto con ellos. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, cuando se deja la fruta o la verdura al medio ambiente por mucho tiempo, el crecimiento pues, de estas estructuras filamentosas, ¿no? O en el pan también se da la presencia, ¿no? Y entonces, hay distintos tipos de hongos, pero lo primero que nosotros debemos de conocer es las formas básicas que se pueden presentar. Y es así, por ejemplo, que tenemos lo que son el moho, los mohos, que son hongos multicelulares, filamentosos, los cuales pues van a tener estructuras medias como tubos, las cuales las denominamos hifas. Estas hifas, no hijas, sino hifas, con F, estas hifas se pueden ramificar, ¿no? Y en conjunto, el conjunto de estas hifas se denomina
micelio, que es esto que vamos a ver acá, ¿no? Y que lo vamos a ver más adelante en lo que vamos a estudiar a cada honguito. Luego tenemos lo que son las levaduras, que en este caso es un hongo, pero unicelular, que puede ser redondo, puede ser medio ovalado, que tienen un tipo de reproducción especial, ya sea que es por gemación o fisión binaria, en el cual de esta estructura pues se protruye como una cabecita, ¿no?, hacia afuera, y me va a formar una especie de yema, ¿no?, de gema, que va a crecer, se va a desprender, ¿listo? Y va a ser una estructura independiente, ¿listo? Hay ciertos hongos que se les conoce como que son dimórficos. ¿Dimórficos a qué se refiere? A que presentan un estadio tanto como de moho como de levadura, ¿no? Entonces, a este tipo de honguitos, que también vamos a identificarlos más adelante, tienen ambos estadios. Entonces, como les mencioné, en el caso del tipo de reproducción que vamos a ver en los hongos, se dan en el caso de las esporas, pueden presentar una reproducción de tipo sexual o perfecta, o también llamado estado anamórfico, y una reproducción asexual o imperfecta, o también conocida como estado telomórfico. En el caso de la reproducción asexual, vamos a ver que hay un crecimiento vegetativo y la reproducción se va a dar mediante la formación de unos elementos que se les conoce como propágulas asexuales, las cuales, pues vamos a ver adelante, pueden ser, por ejemplo, esporangiosporas o los conidios. En el caso de la reproducción de tipo sexual, es, por ejemplo, cuando tengo dos núcleos que son haploides que se van a unir y me forman un solo núcleo diploide, ¿no? Y después, estos van a dar, pues, lugar a lo que son las esporas sexuales, ¿no? Y que según la espora, hay una clasificación especial. Entonces, en el caso de las esporas asexuales, ¿no?, lo que les estaba mencionando, de estos elementos que son las propágulas asexuales, pueden ser las blastosporas, que las voy a encontrar en la Candida albicans, las artrosporas, que las encuentro en el género de las Geotrichum sp, las clamidiosporas también como parte de la cándida, las aleosporas que están en la especie Microsporum canis, las conidiosporas para el aspergillus y las esporangiosporas en el caso del Rhizopus. Y en el caso de las esporas sexuales, pues tenemos lo que son las ascosporas, que son estas estructuras ovaladas que vemos acá en el Saccharomyces, las cigosporas, también vista en el Rhizopus, y las basidiosporas. Muy bien, entonces, en el caso de los hongos hialinos, vamos a ver los siguientes hongos. Acá tenemos lo que son el Aspergillus y el Penicillium. Entonces, este honguito hialino va a tener las siguientes características. Empecemos a describir lo que es el Aspergillus. El Aspergillus es un hongo que las podemos encontrar, por ejemplo, en el suelo, en las plantas o en material en descomposición. Este tipo de Aspergillus lo que va a causar principalmente es un problema como de alergia, ¿no?, un problema broncopulmonar, y lo que más va a afectar, pues, es a pacientes o personas con asma. Entonces, estructuralmente vamos a tener esto de acá, que es el conidióforo, que es este tubito de acá. De este conidióforo viene una vesícula, y de la vesícula se van a desprender esto de acá, que son las esporas, que son las fiálides, y las cuales terminan en los conidios, ¿no? Para el caso del Penicillium, también tiene un conidióforo ramificado, que se ramifica en lo que son las métulas. La métula, perdón, se va a dar origen a la fiálide, y de la fiálide van a salir estas cadenas de conidios. Entonces, cuando yo deseo identificar un hongo, me baso en su estructura, en su morfología, ¿no? Entonces se darán cuenta de que son dos estructuras muy distintas, pero que tienen los mismos
casi todos los mismos elementos, ¿no? Exceptuando la métula que lo encuentro en el penicilo. Entonces, ahora, los hongos, para ser identificados, utilizamos una tinción especial, ¿no? Bueno, no es especial, es una tinción simple, que es la tinción en azul de metileno, en azul de lactofenol, ¿listo? Y el medio de cultivo para los hongos es el medio Saburó, se escribe Saburaút, ¿listo? Donde el crecimiento de los hongos se va a ver tanto al derecho como al revés, ¿listo? Porque hay características que hay que identificar. Por ejemplo, en el caso, acá tenemos lo que es el penicillium. El penicillium, macroscópicamente, vamos a ver que las colonias que están viendo acá son colonias aterciopeladas, que en un inicio han sido colonias blanquecinas, miren este radio blanquecino que se está formando acá, pero que luego pues se tornaron verdosas. Y cuando yo lo miro por el reverso, no vamos a ver un pigmento como lo están viendo acá. Y es un crecimiento como que radiado, ¿no? Con una parte central elevada. En el caso de los Aspergillus pues tiene varias especies, como es el caso del Aspergillus flavus, el Fumigatus, el Niger y el Terius, ¿no? Lo común que vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a empezar a describir lo que es el Aspergillus fumigatus. Miren, es importante que se fijen cómo se va a dar la distribución de las fiales y los conidios para que ustedes puedan diferenciar de qué tipo de Aspergillus se trata. En el caso del Aspergillus fumigatus vamos a tener que va a tener una conidia, ¿listo? Que es uniseriada, globosa, ¿ok? El conidióforo es un conidióforo corto, que tiene una sola, en el cual va a terminar una sola línea de las fiálides, la cual abarca pues casi 2/3 de la estructura. En el caso del Aspergillus flavus, vamos a ver que tenemos lo que es la conidia. ¿Listo? La conidia es una conidia radiada, biseriada, donde las fiálides van a nacer directamente de esta vesícula. Y el conidióforo, pues es un conidióforo rugoso e hialino. En el caso de lo que es el Aspergillus niger, obviamente niger viene porque tiene este pigmento medio oscuro, medio negro, también tiene una conidia que es globosa, oscura, radiada, que va a dividirse en varias columnas, ¿no? De las cuales pues van a salir, aunque no se note acá muy bien, acá hay como unas salientes, unas protrusiones que son las fiálides, ¿listo? Y el conidióforo también es oscuro, hialino y que tiene con la presencia de una vesícula, ¿no? Y estas estructuras de acá que miran como globitos o bolitas que salen, que esas son las conidiosporas. Y en el caso de lo que es el Aspergillus tertius, vamos a ver igual, ¿no? Que en este caso también va a tener muy similar al Aspergillus fumigatus, pero tiene una conidia que es como que globosa también o radiada, de la cual también van a nacer las fiálides con una serie de esporas que salen de las fiálides, ¿no? De lo que son las conidiosporas, que son estas de acá. Ahora, en cuanto a su descripción macroscópica, es decir, cómo van a crecer en los medios de cultivo. En el caso del Aspergillus fumigatus, son colonias de color verde oscuro, planas, medias plegadas, aterciopeladas, ¿no? Y que van a tener también como especie de medias algodonosas en la parte, en el borde externo. En el caso del Aspergillus flavus, tenemos colonias
que crecen lentamente, que en un inicio son medias algodonosas, de un color blanco, pero que luego toman este aspecto medio pulvurulento, de un color verde amarillento, y que son planas, ¿no? Y que tienen pues este pigmento medio difusible. En el caso del Aspergillus niger, vamos a tener colonias que tienen esta apariencia como si fueran una pimienta negra que ha caído sobre una base blanquecina, ¿no? Que esas son las conidiosporas, con un aspecto pulvurulento, ¿no? Y que si, por ejemplo, nosotros vemos por la parte del reverso, estas no van a tener también un pigmento, ¿no? Y en el caso del Aspergillus terrus también tiene un aspecto pulvurulento, de un color café medio blanquecino, con una área central sobrelevada. Dentro de otros hongos hialinos que podemos seguir estudiando, tenemos el género del Fusarium. Este tipo de honguito es un hongo que es filamentoso, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en las plantas, en el suelo, que se caracteriza por producirme lo que son infecciones también oportunistas, tanto sistémicas como superficiales. En la microscopía, lo que caracteriza a este hongo es la presencia de las conirias, que son macroconirias fusiformes, como si fueran platanitos, ¿no? Y estas conirias, estas macroconirias, además de eso, de ser grandes, pues van a tener estas divisiones que son los septos. Entonces son conirias septadas de forma transversal y que van a estar acumuladas, ¿no? Como un racimo en la punta de la fiálide, ¿no? Que es esto de acá. También pueden presentar, ojo, microconirias, ¿no? Que son de este tipo, pero que es lo menos que vamos a encontrar, ¿no? Por si acaso, las microconirias de este tipo de honguito son medias ovaladas, ¿no? Y que a veces vienen acumuladas en cadenita. ¿Listo? Entonces, macroscópicamente, ¿cómo los vamos a ver? Las colonias tienen un aspecto medio algodonoso, de un color blanquecino, con un pigmento medio rosado, ¿no? En rosado amarillento. ¿Listo? Y por el reverso, estas colonias van a tener también un pigmento de color anaranjado. Este sería el reverso y este es el anverso. Ahora, en el caso del Rhizopus, el Rhizopus también es un hongo filamentoso que lo podemos encontrar, por ejemplo, también en lo que es en el suelo, en las frutas, en las verduras que se encuentran en descomposición, a veces también en el pan. Si se han fijado, si dejan el pan a veces en bolsa por mucho tiempo, crece como una especie de polvillo oscuro sobre el pan, ¿no? Ese es el Rhizopus. Entonces, este tipo de Rhizopus, de honguito, perdón, tiene las siguientes estructuras. Vamos a encontrar un esporangio, que es este de acá, como una especie de bolsita, la cual va a contener lo que son las esporangiosporas. Este es el esporangióforo. Vamos a tener que el esporangióforo culmina en lo que es la columela, ¿no? Y tiene como especie de raíces que son el rizoide, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos, esto es el rizoide, acá tenemos el esporangióforo, tenemos acá la esporangiospora, que es esto de acá, perdón, la esporangiospora, que va a contener a lo que son las esporangiosporas, ¿no? Perdón, el esporangio que contiene las esporangiosporas. Entonces, en este caso, en el Rhizopus, vamos a encontrar que el tipo de hifas que va a presentar también son hifas gruesas y septadas. Ahora, vamos a ver la macroscopía. Las colonias son como si tuviéramos algodón y sobre ese algodón hubiéramos vertido pimienta. Entonces son colonias algodonosas, laxas, que tienen micelio aéreo. ¿A qué nos referimos con micelio aéreo? El micelio pues, puede ser plano o puede ser aéreo cuando crece hacia arriba, ¿no? Y se mira como una capa de algodón, ¿no? Eso era muy bonito cuando estábamos en las prácticas presenciales. Pero en fin.
Entonces, este micelio aéreo logra cubrir casi el completo de la placa. ¿Listo? Y en un inicio pues son de un color blanquecino y luego empiezan pues a presentar estos puntos oscuros sobre el micelio. Igualmente, nuevamente tenemos la imagen de lo que es el Rhizopus, ¿no? Nuevamente mostrar, ¿no? Para hacer la diferencia con el Mucor SP, el cual el Mucor no tiene lo que es el rizoide, ¿ok? Sí tiene lo que es, pues, son el esporangióforo, también ramificado, no hay apófisis, la apófisis está poco marcada en el caso del Rhizopus, y va a tener también el esporangio de forma esférica conteniendo las esporangiosporas, ¿no? Entonces, la diferencia principal entre lo que es el mucor y lo que es el Rhizopus va a ser pues la presencia de el rizoide y de lo que es las apófisis. La imagen, ¿no? Igualmente de esta colonia algodonosa con pigmento oscuro sobre ella. Otro honguito hialino es la alternaria. Esta alternaria es un hongo también filamentoso que lo encontramos en el suelo, en las plantas, en la comida, también en el aire, que microscópicamente va a tener también macroconidias de tipo mureiformes, las cuales van a tener pues estos tabiques tanto transversales como longitudinales, y los macroconidias se van a encontrar formando o dispuestas en cadenas muy cortitas. Puede tener microconidias, pueden ser observadas algunas veces, pero lo más representativo va a ser también, va a ser más que nada las macroconidias. Macroscópicamente, es decir, en las colonias, son colonias de un color blanco grisáceo, planas, de un aspecto lanoso, que luego se van a tornar medias grises, a ser medias algodonosas, ¿no? Y que a veces si nosotros la miramos por el envés, por el reverso, tienen un pigmento de color marrón. Muy bien, esos eran los hongos para las micosis superficiales. En el caso de lo que son los dermatofitos, ¿a qué nos referimos con dermatofitos? A todos aquellos hongos que tienen predilección por afectar lo que son la piel y las faneras. También son hongos filamentosos y que tienen una velocidad de crecimiento alrededor de 21 días en un periodo de incubación, ¿no? Entonces acá entran, pues, por ejemplo, las famosas onicomicosis, las tiñas, ¿no? Que vamos a ver. Este tipo de hongos vamos a encontrarlos, o la forma ideal de identificarlos es haciendo un raspado de la lesión a nivel de la piel, y esto no lo vamos a teñir con azul de lactofenol, sino que más bien utilizamos el KOH al 10%. Esto que permite que se puedan desnaturalizar todos los restos celulares y me quede la mayor cantidad posible visible de los honguitos, ¿no? Entonces esta, por ejemplo, es la forma como nosotros vamos a encontrar este tipo de hongos, ¿no? Para ver estas estructuras que son las hifas. Entonces, los dermatofitos que tienen importancia clínica son 3 grupos, lo que son el grupo de los Microsporum, los grupos del Trichophytum y del Epidermophytum flocosum. Dentro de los Microsporum tenemos, por ejemplo, el Microsporum canis, el Gypsum, dentro de lo que es el Trichophytum, lo que es el Metaphytis, el Rubrum, el Tonsurans, el Verrucosum, bueno, y Epidermophytum solamente hay el flocosum. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que son los microsporos. Estos microsporos son hongos que tienen hifas septadas, que tienen macroconidias y algunas veces también van a tener microconidias. Lo más distintivo pues siempre van a ser las macroconidias, las cuales son estructuras multinucleadas que tienen una pared gruesa, equinulada o verrucosa. Y en el caso del microconidio que les he dicho que son casi no se miran o si los miran son muy escasos, son pequeñas y hialinas y que están adheridas
a los lados de las hifas. Lo característico de este grupo de Microsporum es que no infectan lo que son las uñas, pero sí lo que es la parte externa del cabello. Entonces, así tenemos, por ejemplo, el Microsporum canis, que tiene un crecimiento en un periodo de 3 a 5 días, donde este es la macroconidia, es una macroconidia como media fusiforme, donde tiene un extremo distal puntiagudo, y que dentro de ella pues vemos que hay más de 6 lóculos o células, ¿no? Entonces, estos son los lóculos, estas divisiones que ustedes están viendo acá, ¿no? Entonces, ese es el Microsporum canis. Este tipo de hongo, lo que me va a causar es lo que se conoce como ectotrix. Entonces, este ectotrix, vamos a ver que las hifas, o el ectotrix es cuando las hifas van a crecer por fuera del tallo del pelo, ¿listo? Y van a formar lo que son las artroconidias, ¿no? Que eso es lo que nosotros observamos, que están acá. Estas son las artroconidias, que son lo que observamos en la microscopía, ¿no? Si hacemos una microscopía del pelito. Ahora, macroscópicamente, es decir, cuando nosotros las llevamos a que crezcan, vamos a encontrar que las colonias son colonias algodonosas de un color blanquecino con bordes delimitados y que al reverso vamos a encontrar que presentan una pigmentación media anaranjada amarillenta. Luego tenemos el Microsporum gypsum, el cual también tiene un crecimiento alrededor entre 3 a 5 días, y acá más bien las macroconidias son más abundantes que en el canis, y vamos a encontrar que no tienen más de 5 lóculos o células, ¿listo? En el canis sí tenían, ¿no? 6 o más lóculos o células, ¿no? Y que a diferencia del canis, lo que es el gypsum va a tener los extremos redondeados, ¿no? El extremo distal redondeado, ¿no? El canis era un extremo fusiforme, y que también pueden presentar microconidias, como estamos viendo acá, que son escasas, que se va a encontrar a los costados de las hifas, ¿no? Esta es la microconidia y estas son las macroconidias de Microsporum gypsum. Igualmente, cuando nosotros lo sembramos, Microsporum gypsum va a tener un aspecto pulvurulento con un pigmento medio rosado, y que al reverso pues tienen también una pigmentación media anaranjada. Luego tenemos lo que es el Trichophytum mentagrophytes, que en estos casos es de crecimiento alrededor entre los 5 a 10 días. A diferencia de lo que hemos visto con Microsporum, tienen abundantes microconidias, las cuales van a estar distribuidas como en racimos de uvas, como están viendo acá. Los macroconidios, que son estos de acá, son escasos, es como si tuviera una forma de lápiz, con una pared delgada, lisa y con estos septos transversales. Además de eso, otra característica de este hongo es la presencia de las hifas espiraladas, ¿no? Que vamos a encontrarlas, y también van a tener lo que son clamidiosporas y van a causar lo que es el endotrix. El endotrix es cuando el crecimiento del hongo se encuentra por dentro del tallo del cabello. Ectotrix es por fuera. Entonces, este tipo de honguito, vamos a ver que bueno, como les dije, no se desarrolla principalmente dentro de lo que es la columna capilar, y hay algunos tipos pues, que pueden afectar lo que son las uñas, ¿no? Como es el mentagrophytes, es uno que tiene afectación de uñas. Entonces, este es el endotrix, ¿no? Donde vamos a encontrar el crecimiento del hongo dentro de la columna capilar, no está por fuera, con eso es el ectotrix. ¿Listo? Esto es el endotrix. Vamos a encontrar las artroconidias por dentro del tallo. Ahora, cuando nosotros
lo cultivamos, vamos a encontrar estas colonias de aspecto pulvurulento, blanquecinas, no muy bien delimitadas y que al reverso también van a tener esta pigmentación media café. Entonces, esto es lo que la diferencia, ¿no? El Extotrix, cuando la lesión, las conidias, pues las vamos a encontrar por fuera del tallo, y el Endotrix van a estar por dentro del tallo, la columna capilar. En el caso del Trichophytum rubrum, tiene un crecimiento un poco más lento, demora alrededor de 14 días en crecer, va a tener microconidias, los cuales van a tener este aspecto de como si fueran una lágrima, ¿no? A veces les da como un aspecto de pájaros en una cerca, ¿no? Cuando uno los mira de lejos. Los macroconidios también son escasos, pero se pueden presentar, que tienen estos septos transversales, como especie también media alargada. Entonces, y cuando son cultivadas, van a tener una área, son colonias de aspecto algodonoso con una área central blanquecina y una periferia de un color medio amarillo, ¿no? Y cuando vemos el reverso, pues tienen este pigmento medio anaranjado. Luego tenemos el Epidermophytum, que es también un moho septado que tiene un crecimiento de alrededor de 10 días. En este caso no tiene microconidias. Vamos a encontrar macroconidias abundantes, los cuales contienen de 3 hasta 5 células. Tienen una pared que es delgada, lisa y que tiene una forma como de mazo. Y van a tener también lo que son los clamidoconidios, que acá, que serían estos de acá, ¿no? Los clamidoconidios, que es de una forma más redondeada. Ahora, en el caso de lo que son el cultivo, vamos a encontrar colonias que tienen un aspecto medio filamentoso, de un color amarillento en la periferia y una parte central blanquecina, ¿no? Este aspecto radiado. Y por el reverso también, ¿no? Tienen un pigmento anaranjado, amarillo café, perdón. Entonces, eso es en relación a lo que nos tocaba ver el día de hoy. Entonces, cuando ustedes hagan o tengan este tipo de hongos, sobre todo los dermatofitos, nosotros hacemos, en el caso de las colonias, la descripción de la colonia por el derecho y por el revés. ¿Listo? Porque eso nos ayuda a ver la descripción. Y lo siguiente es la morfología que van a tener. Se darán cuenta de que esos pequeños detalles, de que si un extremo es más redondeado, o de repente si tiene la presencia de una hifa en espiral, todas esas características ayudan a hacer la identificación correcta del hongo, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hacer una identificación correcta? Para saber cuál es el tratamiento adecuado para cada uno de los tipos de alteraciones. En el caso, por ejemplo, de lo que es el Epidermophytum, el Epidermophytum flocosum, este tipo de hongos van a afectar también uñas, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Lo que van a hacer principalmente es alimentarse o tomar predilección por la que es la queratina, ¿no? Por eso es de que buscan la piel, buscan las faneras para poder formar lo que son sus hifas y todo lo que hemos mencionado. ¿Listo? Y obviamente que no solamente la lesión es en relación a la destrucción de la queratina, sino también van a producir una respuesta inflamatoria alrededor de la lesión. Entonces, ojo también con eso, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, con eso creo que estamos con los temas completos. ¿Alguna duda, alguna pregunta en relación a los temas del día de hoy? Doctora. Sí. Doctora, disculpe, quería comentarle que no pude decirle presente cuando me llamó.